tenemos derecho a expresarnos en nuestra lengua nativa. La gran variedad de dialectos que existen en nuestro país representa nuestra riqueza cultural. El problema es que muchos de ellos pueden quedar en el olvido. Hoy en el programa hablaremos sobre el derecho al idioma. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. En la época preinca existía gran cantidad de etnias y por lo tanto de lenguas. Cronistas españoles de los primeros años de la conquista manifiestan que en el siglo XVI se podían diferenciar más de 700 lenguas locales, muchas de las cuales fueron desplazadas por el castellano y condenadas a la extinción. De esa época solo quedan el quechua y el aymara. En cuanto a la Amazonía peruana, el bora, shipibo, aguaruna, ayáninca, ticuna, jacaru, entre otras, son solo algunas de las más de 80 lenguas aborígenes que se hablan en diferentes zonas de nuestro país. Por ello, el gran problema que afrontan estas lenguas es el desuso y el calificativo de idiomas poco cultos. Hoy en día, nuestra Constitución Política defiende al Perú multilingüe e indica en su artículo 2, inciso 19, que todo peruano tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Además, tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete, mientras que en el artículo 17 se señala que el Estado fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa en su artículo 27 que, en los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y emplear su propio idioma. Pero la realidad es otra. Existen todavía problemas logísticos y sociales que impiden que las comunidades nativas preserven, hablen y difundan sus valores culturales y lingüísticos. Además, el Perú cuenta con pocos intérpretes e investigadores que se aboquen a la conservación de las lenguas nativas, que forman parte de nuestra riqueza y diversidad. La verdad es que estos dialectos están relegados al ámbito privado y las expresiones folclóricas de las comunidades donde se practican, situación que fomenta la desigualdad y la exclusión. Por ello, es necesario combatir estos problemas con políticas que fomenten la diversidad lingüística, entre ellas la educación intercultural bilingüe, la cual, de implementarse correctamente, sería un primer paso para unir a esta gran cantidad de naciones que conforman nuestro país. Bien amigos, como pudieron ver, ese fue nuestro informe sobre el derecho al idioma y para conversar sobre este tema, como todos los sábados, estamos con el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, sabemos que el derecho al idioma pertenece al derecho a la identidad étnica y cultural, ¿pero esto se cumple en el país? Bueno, la Constitución del Perú reconoce que el castellano es el idioma oficial y también reconoce al quechua y al aymara en las zonas donde se habla, pero estamos haciendo muy poco. En realidad, y yo quiero comentarles un ejemplo, en el caso de Cataluña, Cataluña es una región de España, donde en la época de Franco se había suspendido prácticamente el uso del idioma catalán, pero a partir del año 80, en 30 años, en Cataluña se habla catalán y español, y toda la población lo habla. Es decir, es posible que en 30 o 40 años, en un país determinado, una lengua pueda volver a ser utilizada, ¿no? Ese es el caso del quechua y del aymara, ¿no? En las zonas donde pueden ser zonas bilingües. No queremos, pues, que en Trujillo, en Lima... Claro, ¿no? donde no se... O sea, no es una cuestión de obligarlos, pero sí que las personas tengan el derecho a ser bilingües. Eso es muy importante para preservar el legado cultural y ampliar las fronteras de la comunicación entre peruanos. Gracias, Francisco, y como nos comentabas, definitivamente el caso español debe ser un ejemplo para nuestro país. Y para seguir conversando sobre este tema vamos a estar con el señor Edgar Quispe Chambi, con quien vamos a hablar sobre el idioma aymara. No se muevan que ya volvemos. Bien
Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Tus Derechos y nos encontramos con el señor Edgar Quispe Chambi, especialista de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación. Señor Quispe, Kamisaraki Gilata. Waliki Kuyaka, Ujamaraki Taki Kawakichawe Untirinaka, Aruntani Prexmawa, Takpacha Aymara Marcanut Hasirinekan Sutipampi, Ujamaraki Aymara Arusa Chamachainleco. Señor Quispe, ¿cuál es el origen de la Aymara? Bien, el origen de la Aymara es en realidad es el origen del pueblo, ¿no?, de la nación aymara, y también el origen de la lengua aymara, ¿no?, y que tiene históricamente sabemos que no ha sido la región altiplánica donde se desarrolla ahora, desde donde se expandió la nación aymara y su lengua, sino ha estado ubicada en las poblaciones vecinas de la región quechua. Estaba ubicada la nación y la lengua aymara en la región hoy de Apurímac, ¿no? Ahí es el origen de la nación y de la lengua aymara. ¿Cómo es que llega la aymara al altiplano? Muy bien. Se sabe, los aymaras sabemos que antiguamente nuestros abuelos se han desarrollado en diferentes espacios, ¿no? Entonces, en la región del altiplano, donde se mantiene vigente la lengua y la nación aymara, es un espacio donde se desarrolló el gran reino de los Lupaca, ¿no? Allí se desarrollaron varios pueblos originarios de lengua aymara y también con identidad aymara. Y este reino Lupaca tenía una identidad tan arraigada con las diferentes labores cotidianas de este reino, que permitió a que la lengua vaya acompañada con cada una de las actividades que se desarrollaban en este reino Lupaca, y por ende la lengua aymara, ¿no? Y entonces ha sido casi imposible desplazar de este pueblo altiplánico. Por el contrario, permitió consolidarse, nos permitió desarrollarnos como pueblo y también desarrollar nuestra lengua, y desde allí expandir a otros territorios que llegó pues a hablarse, a desarrollar como nación en el territorio boliviano, incluso en Chile, incluso en Argentina. ¿Cuál es el aporte de la cultura aymara? El aporte de la cultura aymara es sobre todo el practicar, ¿no?, aquello que se piensa en la práctica, ¿no? Es vivir tal cual se piensa, ¿no? Los aymaras, por eso nosotros no tenemos algo guardado en como secreto, sino todo es tan patente y la expresas, la vives con todos con quien interactúas, ¿no? Es el vivir bien. En aymara todos sabemos que Sumacaña nos lleva a vivir bien, ¿no? Sumacaña quiere decir expresar siempre lo que debes expresar, ¿no? Compartir siempre lo que tienes que compartir con quienes interactúas, ¿no? Y para vivir, para mantener Sumacaña, es decir siempre lo que se tiene que decir, ¿no? Y practicar esa forma de vida es desarrollar el valor inolvidable, que es el respeto, ¿no? El respeto que se expresa primeramente a través del saludo en aymara, que te invita a sintonizar con quien interactúes, el saludo en aymara que te permite incorporar a otras personas, incluso que no sean de la nación aymara, como parte de la familia. Ese es el aporte de la cultura, o sea, decir que los aymaras estamos abiertos a todos, pero sin dejar lo nuestro, pero también incorporar a todos y a todas como parte de la familia. Entonces, el valor del respeto se desarrolla en el interior de la familia, y las familias desarrollan todo el valor del respeto también en comunidad, ¿no? Y por eso todos los que somos aymaras
nos sentimos partes del sentir de cualquier pueblo aymara y también nos sentimos como parte de los que son de la cultura quechua, por ejemplo, de los pueblos quechuas. Es decir, los aymaras no solamente pensamos o tenemos que pensar que tenemos alguien que nos ordena o nos debe ordenar para que cultivemos cómo debemos comportarnos, sino incluso por eso se dice, ¿no?, que tenemos varios espíritus tutelares, es decir, es una cultura que tenemos varios dioses, bastantes dioses, ¿no? Entonces, la lengua nuestra, la lengua es la que nos permite desarrollar ese valor, ¿no? Actualmente hay una problemática con el idioma aymara. ¿Cree que está desapareciendo? Nosotros sentimos que aparentemente la lengua tendería a ir a debilitarse, ¿no? Y de pronto, de unos cuantos años, entrar en extinción. Pero como se están dando condiciones ya desde muchos años atrás, y estos últimos años y este año con mayor fuerza, desde diferentes organismos ya tenemos bastante perspectiva de trabajar la preservación y el desarrollo, ¿no?, de la lengua aymara. ¿Bajo qué programa? Hay bastantes normas, o sea, hay ley que preserva la lengua aymara junto a otras lenguas originarias, ¿no? Los sectores del Estado también valoran, ¿no?, porque la lengua aymara es un derecho de todos los que somos de la nación aymara. Entonces, las leyes, las normas, sí nos permiten que la lengua nuestra se desarrolle, tenga espacio de preservación. Entonces, lo que nos toca es que todos los que estamos en una familia, en una comunidad, en un distrito, en una provincia, en la región, a nivel del país y en el mundo, es asumir que la lengua debe desarrollarse y nuestra cultura, por ende, debe desarrollarse y debe estar en la posibilidad de interactuar con otras culturas, ¿no?, en el marco del enfoque de la interculturalidad. Y la lengua aymara debe desarrollarse como la lengua originaria, la lengua materna, y sin que ello signifique que no debemos aprender otras lenguas, sino aprender, por ejemplo, el castellano como segunda lengua. Y ocurre también que en algunas familias los niños ya adquieren el castellano como primera lengua. En ese caso, el aymara también viene siendo adquirido como segunda lengua. Bueno, señor Quispe, Waliki Gilata Jaquisincama. Nayaste humar hayal araxmao sumamunat kuyaka, humara que nayaja takpacha akawakichawim chikancha siri gilatana kuyaka nakarua, arunt awarakta, hayal awarakta, imar aruste nairaruki absuñane, humarak sarnaja winakasa, hakaña nakasa, sumak chamanchara kiñane, yakamarka nakampe, suma mayachasitar sarayataki. Bien, amigos, nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con una entrevista al señor Demetrio Tupac Yupanqui sobre el idioma quechua. Bien, amigos, ya nos encontramos con don Demetrio Tupac Yupanqui, ampliamente conocido como un difusor del idioma quechua. Ayillanchu Huiracocha. Alillame Taitai. Don Demetrio, ¿cuál es el origen del quechua? Aunque el público no crea, el quechua es limeño. Nace en Caral casi 4.000 años antes de Cristo y se extiende hasta el sur de 70 kilómetros al sur de Lima, abarcando hacia el oriente hasta llegar a la selva. Bueno, pero los cusqueños no van a aceptar eso, don Demetrio. En esa oportunidad los cusqueños hablaban aymara y en Arequipa estaban hablando puquina. En Puno no se sabe qué idioma estaban hablando. Posteriormente avanza el quechua y es casi considerado, ¿no es cierto?, como que nace del Cusco, pero en realidad no nace, sino es donde más se desarrolla el quechua
que en ninguna otra parte del continente. Pero esta tesis que usted nos plantea, ¿es aceptada por los cusqueños? Los cusqueños pensábamos, ¿no?, entre ellos yo, de que el quechua había nacido en el Cusco, pero no es así. Las investigaciones lingüísticas demuestran que el quechua pues es limeño. Doctor, ¿por qué razón debemos aprender quechua, difundir el quechua? La razón es fundamental. Vivimos sobre un mundo quechua. Lima es quechua, Cajamarca es quechua, Ñaña es quechua, Huacho es quechua, Ayacucho es quechua. Andahuaylas, Apurímac. Apurímac, es decir, Arequipa, todos quechua, Puno, quechua. Entonces tenemos que saber quechua. Además hay una razón más fundamental histórica. El filósofo de la historia Arnold Toynbee sostiene que el dominio de un gobierno y el mejor medio de comunicación, intercomunicación, ¿no es cierto?, y de poder es el idioma. Claro. Por eso los cusqueños llegaron a dominar pues hasta casi Patagonia desde Colombia. Éramos un país grande y poderoso, así como ahora es Estados Unidos, claro, que prácticamente tiene extendido su idioma por el mundo, y por eso nos quejamos de que es un país pues imperialista, pero a ese imperialismo se metemos voluntariamente porque cada uno de nosotros quiere hablar inglés y paga por hablar inglés. El Estado debería promover y enseñar el idioma quechua también. Así es. Ahora que estamos con el tema de la inclusión social, que es una política del Estado, el idioma también debe ser un componente de la inclusión social. No solamente componente, sino es lo esencial. ¿En qué se van a comunicar? Había un gran periodista cajamarquino, Eudosio Ramírez, que cuando escribió Genaro Carnero Checa un libro sobre Rusia, le preguntó: oye, ¿y tú por qué cómo has escrito un libro sobre Rusia si no hablas ruso? ¿Sonriendo? Claro. Tienes que hablar el idioma para comprender qué es un pueblo. Entonces, esto es lo que hay que aplicar por simple lógica. No tenemos intercomunicación con el pueblo nativo. Y ese pueblo nativo no solamente es pues Cusco, Huancavelica, Puno, Andahuaylas, Apurímac, es hasta Patagonia. Yo tuve la oportunidad de estar, ¿no es cierto?, en Ecuador, en Bolivia, ofrecer conferencias y conversar en quechua. Sí, nos entendemos todos. En Argentina igual. Claro que hay detalles muy bonitos, pues diferentes, porque cada uno somos lo que somos. Así como los serranos a nosotros nos conocen, ¿no es cierto?, muy rápidamente por la L, ¿no es cierto?, decimos pollo, ¿no es cierto?, gallina. En cambio los limeños dicen pollo, gallina. Pero nos entendemos, aunque ustedes digan pollo, ¿de qué se trata, no? Claro. Un tema también complementario, un tema del idioma, es que el quechua, que fue un idioma fundamentalmente oral, ¿no?, tiene a lo largo desde la época de la colonia, se han ido creando reglas, ¿no? Y existe una gramática, y lo importante es no tenerlo esto de una manera oral. Es decir, el idioma no puede estar solamente teniendo una expresión únicamente oral, sino tienen que existir unas reglas gramaticales, ¿no? ¿O no? Así es. Bueno, todos los idiomas tienen de por sí, aunque no tengan escritura, tienen reglas. Hay sujeto, verbo, complemento directo, complementos circunstanciales, ¿no es cierto? Usted dice, aunque sea sin pensar, a una chica: yo te amo, amorcito, ¿no es cierto? El yo es el sujeto, amo es el verbo, y el amorcito pues es el objeto directo donde se está disparando el verbo. Entonces, no hay necesidad de pensar, pero son las reglas que debe conocer, ¿no es cierto?, el estudiante. Y en ese nivel, ¿cómo estamos en el Perú? ¿Tenemos reglas? ¿Tenemos una...? Completamente reglas. ¿Está sistematizado totalmente? Reglas mucho más precisas que
el griego que el latín. Yo hablo latín, pero tenemos mejores que en francés y en inglés. Son más precisas. En quechua se distinguen preguntas abstractas, preguntas concretas y preguntas que forman parte del abstracto y del concreto, que se llaman relativos en filosofía. Y cada uno de ellos tiene un marcador de pregunta, ¿no es cierto? Para la pregunta concreta se marca con cho, ¿no es cierto? Antata munan quicho, ¿quieres pan? Pan pues se ve. Cevichita munan quicho, ¿quieres ceviche? ¿No es cierto? Entonces, y matan munanki, el marcador es N, y matatak munanki, tag y ri son los marcadores. Pero y aún más, las respuestas son más precisas, ¿no es cierto? La respuesta afirmativa tiene un marcador que es la contracción del verbo to be, quechua. Dirá usted que está hablando inglés y está explicando sobre quechua. Es que en inglés to be significa ser, estar y tener. En cambio, en castellano, ser ya no es estar, ni es tener, ni es haber, ni existir, como en quechua, que tiene estas 5 variedades como el latín. ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Qué deberíamos hacer en la sociedad peruana para revalorar y para, no sé, podríamos soñar, no cuesta nada, ¿no? Ser un país bilingüe, trilingüe, donde conozcamos diversos idiomas? Tengo una ilusión de hace 20 o 30 años. Se debe formar profesores. En este momento ninguna universidad forma profesores de quechua. Entonces, esos profesores con competencia van a comenzar a difundir, pues, como se difunde el inglés, como se difunde el latín o el inglés o el francés. Y esa formación no es mucha, pero debe ser una formación con calidad. El profesor ese debe saber arqueología, debe saber música de cada región, los bailes, de tal modo que pueda indicar, este baile es del norte, este baile es del sur, ¿no es cierto? Esta música es de allá. Y en arqueología, bueno, Sacsayhuamán se distingue de Chanchan por esto y por aquello, ¿no es cierto? Claro. Ser un profesor culto. Y eso no es difícil de hacer. Lo podríamos preparar, si el gobierno quisiera, en 2 meses a esos profesores con buenos catedráticos y con la enseñanza diaria del quechua. Muy bien, don Demetrio. Ha sido un honor tenerlo en este programa después de tantos años aquí en TV Perú. Muchísimas gracias, señor Francisco Morales, y gracias pues al Tribunal Constitucional que se interesa sobre estos problemas. Un saludo en quechua para nuestro público. Y despedida. Ya estamos ahí con Anchatan kusikune jankunapa runasimi primaspa. Puridinanchis mi kaiñanta inaspami yaktanchistaka aswan hatun manchurasunchis. Muy bien. Bien, amigos, fue don Demetrio Tupac Yupanqui. Stephanie, este programa ha sido dedicado al idioma y esperemos pues que revaloremos los idiomas que tenemos en el Perú, además del español o castellano. Así es, Francisco, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista y ojalá que el programa de hoy haga que nuestros amigos televidentes se animen a estudiar una lengua propia de nuestro país. Con esto nos vamos, pero antes tenemos que recordarles nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe y nuestra cuenta de Facebook Tus Derechos-TV Perú, donde pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias. Ya lo saben, nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.